Vamos a comenzar y dice 13, vamos ahora, los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor, que tú nos has dado, del poder que nos has dado, Señor, por tus misericordias has renovado, Señor, y que nos permite, Señor, el poder estar en este lugar, Padre, reunidos, Señor, para poder seguir creciendo en sabiduría, Señor, como en conocimiento, Padre, que tu Espíritu Santo, pues, siempre nos haga, Señor, ver las realidades que tú, Señor, has plasmado en tus escrituras. Y más que solamente de hacer un número, Señor, hacer un bulto, Señor, en este lugar, que podamos, Señor, de verdad exponer nuestro corazón, Señor, y exponer, Señor, lo que tú has puesto, Señor, a lo que tú, Señor, ya has puesto, Señor, en nosotros, Padre, para poder ser usados, Señor, y poder llevar el Evangelio, Señor, donde quiera que estemos, Padre. Y para poder vivir, Señor, una vida, Señor, en la que estemos completamente entregados a ti, y poder, Señor, siempre vivir, Señor, con esa fe, Señor, y con esa convicción, Señor, de que tú eres nuestro Señor y Cristo, y más que solamente decir como un eslogan, que lo podamos vivir, Padre, que lo podamos demostrar en cada área de nuestra vida, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Bueno, creo que este versículo, pues, es muy tajante lo que dice, ¿verdad? Es muy, ¿cómo decirlo? No hay nada oculto, no hay donde descifrar las cosas, de lo que dice este versículo. Es muy tajante en el momento de decirnos de que muchas veces con nosotros nos jactamos con las cosas del día de mañana, con las cosas que nosotros disponemos, con nuestros planes, con nuestros propósitos, ¿verdad? Y también tajante es decirte que hoy, porque mucha gente o muchas personas, muchas veces hasta nosotros incluso hacemos planes, ¿sí? Hacemos planes, muchas veces disponemos de cosas que muchas veces no sabemos si las vamos a lograr hacer. ¿Por qué? Porque solamente el Señor conoce el tiempo que ya está destinado para nosotros. Incluso Job lo dijo así: Él ya tiene previsto lo que va a hacer con nosotros. Dios ya tiene previsto lo que Él va a hacer en nuestra vida acá en la tierra. Y si bien creo que muchas veces pues, hemos observado que muchas personas en el cotidiano se afanan o se matan por un montón de cosas, ¿sí? Se matan por un montón de cosas, se matan por un montón de vanidades, como Salomón lo habla en Eclesiastés, de decir, bueno, yo sé que puedo lograr muchas cosas, y yo sé que puedo lograr llegar a ser un hombre rico, un hombre fuerte aquí en la tierra, yo sé que puedo lograr todo lo que él me proponga. Yo sé que todo lo que me pongo yo lo logro, y yo me he demostrado mis propias capacidades que yo puedo lograr todo lo que yo me propongo. Pero si vemos pues prácticamente todo lo que el Señor permite y todo lo que el Señor pues, nos ha dejado, y todo lo que el Señor pues, en nuestra vida nos dispone, no es más que solamente para hacer la voluntad de Él, no es más que solamente para poder disponer nuestro corazón, nuestro tiempo, todo para hacer la voluntad de Él. E incluso todos los conocimientos, bueno, creo que ayer se hablaba, mientras, si lo digo mal, me corregí, pero mientras trabajamos, predicamos, mientras estudiamos, predicamos, mientras hacemos, lo voy a dejar al revés, mientras predicamos, trabajamos, mientras estudiamos, predicamos, mientras predicamos, estudiamos, etc. Ahí se me autoriza. Pero si vemos, pues prácticamente esto es una realidad, ¿sí? Porque todo lo que el Señor ha dispuesto en esta tierra y todo lo que el Señor impuso al hombre, si vemos también al principio cuando fue creado Adán y Eva, ¿para qué era? Era para que ellos se mantuvieran todos ocupados teniendo ese comunión con el Señor y pudieran tener esa relación con el Señor a largo plazo. O sea, no había ni más ni menos, porque la razón por la cual a Adán y Eva Dios les da todas las cosas en Génesis 3 o Génesis 2, Génesis 2,
podemos ver que dice que Dios les dio, y les dio semilla, les dio piedras preciosas, les dio hasta los ríos que atravesaban todo el jardín del Edén. Pero si vemos nosotros, eso no está ahí de casualidad, sino que está ahí como para darnos y darnos un propósito de que, o sea, cuando nosotros estamos destinados y enfocados a la voluntad del Señor, pues no nos va a hacer falta nada más, ¿sí? No nos va a hacer falta nada. A pesar de que quizás me hace falta 5 centavos en la bolsa, pero eso es cosa aparte. Pero si tenemos a Dios, sabemos que lo tenemos todo. Y muchas veces hasta lo llegamos a cantar, decir que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo y no sé qué. Pero, sin embargo, lo que nos quiere dejar es de reflexión todo esto, es de que el Señor pues ya se ha producido a sí mismo, el Señor ya está con nosotros, y eso es lo más importante. Sí, eso es lo más importante. O sea, de ahí que parten muchas cosas materiales, físicas y perecederas, pero eso es lo de menos. Entonces, por esa razón aquí en Santiago vemos de que incluso él habla diciendo, o sea, vamos ahora en el 13, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Entonces, podemos ver de que aquí no se ve, o sea, nada más alejado de la realidad. Si vemos ahora, pues creo que cada uno de nosotros, pues muchas veces tenemos un plan trazado. Sí, tenemos un plan de vida trazado, sí, mañana quizás voy a ir a este lugar, la otra semana que viene tengo esto y aquello, el año que viene estoy pensando hacer todo esto y todo lo demás. Pero si nosotros vemos qué pasa con eso, muchas veces, como también se nos hablaba ayer, muchas veces nosotros decimos frases que que no son para nada bíblicas, ¿sí? Que no son para nada, nada alineado a la voluntad de Dios, sino que solamente porque se escuchan bonitos nosotros lo decimos, ¿sí? Y muchas veces también nosotros decimos, bueno, que si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, pues que se dé esto, pero si bien sabemos en nuestro corazón que queremos que se haga nuestra voluntad, no la de Dios, pero cosa que no debería de ser así, sino que debería de ser lo contrario, de verdad que se haga la voluntad de Dios, de verdad que se haga lo que el Señor quiera, de verdad que se haga lo que tú has dispuesto para mí, en mi vida, ¿sí? Porque quiera sí o no, muchas veces creo que tanto como adultos como jóvenes, no se lo voy a decir jóvenes, muchas veces no quizás, sino que nos dirigimos por lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos, o lo que a nosotros nos parece bien, a lo que nosotros pues nos hace bien a nosotros, o sea, a nosotros, aquí en la tierra. Y quiera sí o no, muchas veces esa es prácticamente pura necedad que va en contra del Señor. Y incluso aquí en Santiago, en este pasaje que leímos lo dice, esto no es nada más que la misma jactancia de nosotros mismos, no es nada más que la misma vanidad de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todas estas cosas van en contra de la voluntad de Dios. O sea, todo lo que nosotros disponemos, todo lo que nosotros decimos que va y que nosotros incluso disfrazamos muchas veces que se quiere que vayan con la voluntad del Señor, muchas veces también va en contra de todo lo que el Señor quiere, ¿sí? Entonces, por eso dice, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces podemos ver acá de que incluso hasta David, y allá también en Proverbios también se habla acerca de todo esto, que la vida no es igual, o sea, que la vida es igual a la flor del campo, que por un ratito florece y ya después a pasar el día se va marchitando. Y también habla acerca de esta misma neblina, que dice que también que la vida es como la neblina, que rápido pasa y rápido se desvanece. Igual ahí en Proverbios también lo podemos ver. Y prácticamente si nosotros vemos, muchas veces, pues creo que nosotros pensamos que aquí en la tierra somos eternos. Creo que aquí muchas veces hemos llegado a decir, sí, pues que acá dentro de unos 5 años, yo sé que voy a lograr, casi un título, no sé qué, no sé cuánto, pero quién sabe que puede estar quizás mañana, pasado, una semana, o todo lo demás. Pero por esa razón es bien importante esto, o sea, de poder ver cómo el Señor quiere que vivamos, cómo el Señor quiere que nosotros veamos el significado de la vida. Porque muchas veces quizás nosotros buscamos el significado de la vida haciendo cualquier cosa. Mi vida tiene sentido, dice mucha gente cuando trabajo. Mi vida tiene sentido, dice
dice mucha gente cuando tengo a alguien a la par, cuando tengo una persona que me acompañe todos los días de mi vida, cosa que pues no es así, ¿verdad? Sino que nuestra vida cobra un significado cuando de verdad nosotros, o sea, lo disponemos delante del Señor. Y creo que más de alguno creo que ha notado eso desde un momento para acá, si no pues comparemos la vida que antes teníamos con la vida que ahora vivimos, es totalmente diferente. Y ahora creo que tenemos una vida que sí tiene sentido, una vida que sí tiene significado, que a pesar de que quizás sí pasamos por muchas circunstancias, pasamos por muchas cosas, pasamos por un sinfín de consecuencias de esta naturaleza pecaminosa o de la naturaleza que lastimosamente hay, creo que ahora es bien diferente, porque vivimos conforme a la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces dice en el 15, en el lugar de lo cual deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, si nosotros vemos aquí está una parte de lo que el Señor pues quiere, ¿sí? De lo que el Señor pues para nosotros quiere. Si bien podemos ver de que el Señor en algún momento, allá en Mateo 16, vemos que a sus discípulos les decía, bueno, niéguense a ustedes mismos, mueran a ustedes mismos, o sea, tomen su cruz, sigan, vengan en pos de mí. ¿Esto para qué? Y cualquiera podría decir, no, pero es que el Señor no quiere que tengamos una vida aquí en la tierra. El Señor no quiere que quizás nosotros estemos esclavizados en una iglesia o estemos encerrados en 4 paredes. La verdad es que no es eso, sino que vemos de que es verdad, la verdadera vida la tenemos cuando estamos con Él y cuando de verdad nos pegamos a nosotros mismos. Porque si no, veamos cuando nosotros actuamos de nuestra propia fuerza y nuestra propia prudencia. Se viene un estrés, hay un montón de cosas que pasan cuando nosotros actuamos de nuestra propia prudencia, que eso no es vida. No es vida, para nada no es vida. Pero en cambio, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, ¿qué pasa? O sea, podemos ver la diferencia, que ahí si nosotros comenzamos a vivir una vida ya como que descansamos en Él, estamos quietos, estamos prácticamente confiando en la voluntad de Él, que Él va a hacer todo lo que quiere, Él va a desarrollar todo en nuestra vida, todo lo que Él desea, que nada va a ser conforme a lo que nosotros queramos, y estamos seguros de que va a hacer lo que Él le place, y que así como lo va a hacer, pues, lo va a terminar, y al final pues la vida de nosotros está en sus manos, ¿sí? No nos preocupamos por si mañana quizás hace falta algo, no nos preocupamos si quizás mañana ya no estamos. ¿Por qué? Porque de verdad estamos en el Señor, porque de verdad nuestra vida está escondida en Dios, ¿sí? E incluso hay un versículo que a mí me gusta bastante, bien así, no me recuerdo muy bien la cita, pero sí dice algo acerca de estar quietos y saber que yo soy Dios y que yo seré exaltado con bendición. O sea, prácticamente lo que está diciendo ahí, lo que el Señor nos quiere dar a entender es una cosa: confíe en mi voluntad. O sea, yo ya lo hice todo, yo ya consumí todo, prácticamente. O sea, y usted ya no tiene que hacer nada, solamente estar quietos, someterse a mi voluntad, siempre dispuesto a lo que yo le ordeno, y sepan que yo soy Dios, que yo voy a hacer todo por ustedes, que yo voy a hacer todo lo que ustedes necesitan, ¿sí? Y entonces vamos a dejar esto de Santiago aquí, vamos a venir y vamos a irnos allá a Eclesiastés 1:12. Si nos pueden acompañar, por favor. Claro, tengan mi también, porque yo no lo tengo. Amén. Vaya, bueno, si vemos en todo este pasaje, desde el 1:12 hasta todo el capítulo 2, hay un encabezado, y bueno, siempre es bien importante ver también el tema del encabezado, porque nos deja algo bien, entrever algo muy importante. Y si vemos aquí, dice acerca del predicador. Y si uno se detiene a leer un poco, o sea, más minuciosamente, podemos ver de que prácticamente el predicador y la persona que escribe este libro no habla más fuera de la realidad, sino que habla algo acerca de lo que la realidad es, ¿sí? Y vemos, primero comienza en el 12,
Dice que el predicador, dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. O sea que prácticamente esta persona, o Salomón, que escribió este libro, fue una persona que no le hacía falta, hablando, o sea, en la tierra no le hacía falta nada. El rey, o sea, los reyes en aquellos tiempos lo que significaba es como ser el presidente de ahora de cualquier nación, tener un respeto y tenerlo todo. Y dice en el 13, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. E incluso podemos ver de que a pesar de todo esto, o sea, de que esta persona lo tenía absolutamente todo, de que esta persona quizás podría pensar, ¿para qué me voy a poner yo a ver a los demás? Si todo yo ya estoy hecho, yo ya estoy pleno con todo lo que tengo y con todo lo que Dios me ha dado. O sea, bien, cualquiera pudiera pensar así, pero había una inquietud en su corazón y por eso dice, tenía a mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría. O sea, prácticamente como que tenía esa inquietud, como que tenía eso de ver por qué existen todas estas cosas, o de ver por qué sí lo tenía todo, porque todavía se sentía como ese vacío en su corazón, porque todavía había algo que aún no le cuadraba. Y entonces por eso él se puso a estar así con sabiduría, a escribir sobre todo esto. Y bueno, y también aquí dice, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen de él. Y dice en el 14, mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí dice, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y esta parte y esta frase, pues vemos que en este libro se repite constantemente, diciendo que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero, ¿por qué dice esto? Si nosotros vemos, prácticamente lo dice, porque en realidad todo lo que hacemos aquí en la tierra, o sea, todo es pasajero, ¿sí? Todo es pasajero, todo es vano, nada permanece para siempre, y todo lo que nosotros podamos estar haciendo, al final va a terminar, también como se ha hablado y como se dice, ¿verdad? Usted mátese por una casa, mañana muere y otra persona la va a habitar. O, por ejemplo, o sea, trabaje duro, enférmese, muérase, que lo van a cambiar. Al día siguiente, ya me enterraron, ya estuvo, ya consiguen otra persona, ya está. Entonces, lo importante de todo esto es ver de que todo es vanidad, ¿sí? De que todo esto no tiene ningún significado aquí en la tierra, o sea, todo lo que hagamos. Sí, obviamente cuando ya pues hacemos las cosas, así como Pablo dijo, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, ahí sí ya cobra un significado diferente. O sea, ya no es como que nosotros estemos viviendo al aire, por así decirlo, con una vida vacía o algo vacío, sino que estamos viviendo con ese significado de decir que yo lo hago porque yo sé que es para el Señor. Yo sé que todos mis bienes pueden honrar al Señor. Yo sé que todas las cosas que yo pueda hacer, mis conocimientos, todo esto pueden ayudar y aportar a la obra del Señor. Entonces ahí es donde de verdad vivimos una vida con significado, ¿sí? Una vida que verdaderamente tiene esa relación con el Señor, ¿sí? No solamente decir, bueno, que sí, que yo soy cristiano, ¿para qué? No, sino que de verdad todo esto tiene que tener una coherencia con lo que nosotros decimos ser, ¿sí? Si nosotros obviamente trabajamos por el Señor, lo hacemos para el Señor. Si hacemos todo esto, lo hacemos para el Señor. Nada después ni como lo que decíamos ayer, no lo voy a decir porque siempre lo digo a la vez. Pero es bien importante ver cómo el Señor pues, nos ha llamado para todo esto. Y lo que tenemos pues al final siempre va a ser dirigido a su voluntad, ¿ya? Por ejemplo, pues creo que cada uno de nosotros tiene distintos conocimientos, tenemos distintos cosas, y ayer hablaba con una persona de esto. Bueno, creo que cada uno tenemos distintas capacidades que, quiera sí o no, con otros nos complementamos. Por ejemplo, lo que Kevin tiene, yo no lo tengo, o lo que yo tengo, Kevin no lo tiene, pero nos complementamos entre sí porque somos un cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, o sea, la facilidad de palabras, yo no la tengo, Kevin la tiene. Por ejemplo, hay muchas cosas de que yo no tengo, pero que otras personas la tienen, pero nos complementamos entre sí. Pero ¿eso por qué? Porque prácticamente es para la voluntad y el servicio del Señor, ¿sí? Y que quiera si o no, todos los conocimientos también que nosotros adquirimos allá afuera, y adquirimos como tanto,
vemos que también todas estas cosas Dios las ha dejado para que también sean aportes para la voluntad del Señor, ¿sí? Obviamente no quiere, o sea, porque vemos de que tantas cosas el conocimiento, y si nosotros nos ponemos a ver, yo me he quedado así muchas veces. Por ejemplo, o sea, esto es aparte, no le tengo mucha importancia. Por ejemplo, en una clase, por ejemplo, de matemáticas, tanto número, tanta forma, tanta cosa, y no sé qué nunca, a qué hora fue que se descubrió todo esto. Pero podemos ver que hasta todo eso, o sea, todo eso también Dios, o sea, todo esto es de Dios también, ¿sí? Dios lo ha dejado ya estipulado, ya, porque pongámonos a ver el universo en el orden tan exacto que está, es porque Dios así lo ha establecido, es porque Dios así lo ha dejado, porque Dios así lo ha querido, ¿sí? Nada es fuera de la voluntad de Dios, todo es de la voluntad de Dios. Que el hombre se ha querido, o sea, proclamar como que ellos han descubierto y como que ellos han visto todo esto, es cosa diferente, pero ya son cosas que Dios ya las tenía establecidas desde la eternidad, o sea, son cosas que Dios ya las tenía puestas desde antes. Entonces, veamos, en el 15 dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todo los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aunque es una aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Entonces podemos ver que, o sea, prácticamente lo que estaba diciendo aquí el predicador, o Salomón, era de que, pues sí, de que aunque él se dedicó a todo esto, a pesar de que él se dedicó a indagar en muchas cosas, él al final encontró que en esta sabiduría, ¿qué tenía? Había mucha molestia. Y también decía que, y quien añade ciencia, añade dolor. O sea que prácticamente él, a pesar de que tenía un montón de cosas, o sea, quizás tenía un buen intelecto, quizás lo tenía absolutamente todo para decir, yo soy más sobre todos los hombres de la tierra, ¿qué pasaba? Al final digo, que todo esto me añade molestia, todo esto me añade dolor. Y esto para mí no es lo que yo necesito, ¿sí? Esto no es lo que para mí lo es todo, ¿sí? Esto es más que todo, como él dice y como él decía, vanidad y aflicción de espíritu. Y por eso dice en el 2, comienza en el 2, dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bien. O sea, aquí esto también era vanidad. O sea, prácticamente podemos ver y vamos a ir en el punto de que él, o sea, buscaba saciarse, buscaba, valga la redundancia, o encontrar una plenitud en cosas que nada que ver. Porque si vemos aquí en el 2 comienza a decir, y gozarás de bienes. Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Más he aquí, esto también era vanidad, o sea, no necesitaba. O sea, eran cosas que se acababan y volvía siempre a lo mismo, querer encontrar una felicidad que lo llenase. Y dice en el 2, a la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve eso? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que endurece mi corazón en sabiduría y con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Y dice también, engrandecí mis obras, edifiqué para mí mis casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. Tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. O sea que prácticamente le está diciendo que él tenía todo la vida y por haber. O sea, tenía todo lo que en aquel momento era de valor. O sea, tenía todo lo que quizás el hombre más rico ahora tiene. Pero si vemos, y aquí en todo este capítulo 2, él decía todo esto, de que, bueno, de todo lo que él tenía, de todo lo que de lo que él se
saciado en todo lo que pues había concebido en su pasar de la tierra. Y podemos ver de que en el 11 también llega a ese punto y dice: mire, yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. O sea, que a pesar de todo eso que había conseguido, a pesar de que todo eso lo que había encontrado aquí en la tierra, ¿qué era? O sea, no era más que solamente vanidad, no era más que solo aflicción de espíritu, ¿sí? No era más que solamente algo pasajero, algo que no valía la pena luchar, algo que no valía la pena, por lo que valía la pena desvivirse. Entonces, y él sigue diciendo: después volví a mirar para ver la sabiduría, los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. O sea, que todas las cosas, él decía, que todo se viene repitiendo. O sea, que nada de lo que hay hoy es nuevo de lo que fue antes. O sea, que todo prácticamente viene siendo casi lo mismo. Si bien vemos, bueno, ahora ha salido una tendencia bien extraña, no la voy a mencionar porque no vale la pena, pero si nosotros vemos también, se me debe dejar aquí de esas personas que, o sea, se entregaron a esas pasiones vergonzosas. O sea, eso no es nuevo, sino que viene de años antiguos también, de que gente siempre se entregaba a pasiones vergonzosas, de que siempre se entregaban a cosas que nada que ver. Si no, veamos también el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que también pasaba lo mismo, siempre se tiraban, o sea, a la idolatría, a vivir sus pasiones vergonzosas, e incluso hasta blasfemar en contra de lo que el Señor ha dejado estipulado. Entonces, vemos de que todo esto, o sea, nada de todo lo que en la tierra es nuevo, ¿sí? Todo se viene repitiendo, todo se viene dando, como siempre se ha venido dando, pero sin embargo, ahora las generaciones son nuevas. Y podemos ver de que por la misma falta de conocimiento, pues la gente pues siempre sigue en esa tendencia, ¿sí? Y es por esa razón de que el Señor, bueno, el Señor a nosotros, como personas que de verdad conocen el Evangelio, pues nos ha dejado una tarea, y es de que podamos presentar el Evangelio a esas personas. Pues si ellos ya no lo quieren, no es problema de ellos, pero lo importante es eso. Más de alguna persona puede hacer que crea esas personas, ¿sí? Puede hacer que sea alcanzada esa persona. Entonces, vemos en el 14: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. O sea, tanto el necio como el sabio llevan el mismo destino de que le van a dar. Eso es. Entonces dije yo en mi corazón: ¿cómo sucederá el necio? Sucederá también. O sea, que así como muere el bueno, así como muere el malo, así nos va a tocar también a nosotros. Y yo escuchaba esta expresión en alguna ocasión: ¿por qué será de que Dios se lleva a las personas buenas de las personas malas? O sea, y muchas veces quizás tiene cierto sentido, ¿por qué no se lleva al malo? ¿Por qué no deja al bueno? Pero nosotros podemos ver que tanto con nuestra familia, tanto en nuestro entorno, hay muchas personas que necesitan reconocer el Evangelio. Tal vez en una de esas, prácticamente ellos pueden hacer que crean, o sea, ¿quién quita? Y puede hacer que Dios les esté dando la oportunidad, que sean personas muy malas, ¿sí? Ya las personas, pues, de que ya no están con nosotros, que sean la voluntad de Dios, ya su tiempo pues ya fue cumplido. Pero ahora estas personas, como nosotros, lo que necesitamos cada uno de nosotros es aferrarnos al Evangelio, aferrarnos a lo que el Señor nos ha dado. Entonces, por eso dice que aquí, o sea, que típicamente, o sea, tanto como muere el malo, también le toca también al bueno. O sea, el mismo destino llevamos todos. Y dice: a mí, ¿para qué pues he trabajado hasta ahora? Por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. O sea, vivir todo esto era vanidad. Y ya para no hacerles tan largo el cuento, dice que todo, o sea, prácticamente dice que en 18, por ejemplo, dice: así mismo aborrecí todo mi trabajo que he hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. O sea, justo se mató. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñará de todo mi trabajo, en que yo me afané, y en lo que ocupe debajo del sol, sabiduría. Esto también es vanidad.
Entonces ya dice, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría, que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también en su vanidad grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo? Mire la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol. Porque todos sus días no son sino dolores y su trabajo molestos. Aún de noche su corazón no reposa. Esto es también vanidad. Entonces, y aquí podemos, o sea, si nosotros ponemos un poco de atención y vemos lo que él venía hablando o lo que Dios venía hablando a través de esta persona, es de que prácticamente, o sea, todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, o todo lo que nosotros queramos alcanzar, no tiene ningún significado, ¿sí? No tiene ningún significado, ¿ya? Porque todo esto, o sea, tarde o temprano va a terminar. O sea, por todo lo que nosotros nos afanamos, por todo lo que nosotros nos matamos, nos morimos, muchas veces, todo lo que nosotros entregamos nuestras fuerzas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo esto, al final van a terminar, ¿sí? Al final va a quedar ahí todo esto, y al final usted se va a ir, cada uno de nosotros nos vamos a ir, y todo esto va a quedar aquí, ¿sí? Por todo aquello que uno se mató, por todo aquello que uno tanto entregó su vida, tanto se dedicó en querer alcanzarlo, al final todo eso solo es pura vanidad y aflicción de espíritu. Nada de eso tiene ningún significado, y aparte de todo esto, pues podemos ver de que al final, pues, o sea, nada tiene sentido si no es cuando lo vivimos con Dios, cuando lo vivimos con el Evangelio. ¿Y por qué digo esto? Porque en la parte del versículo 24 él comienza como a reflexionar y dar la razón, que no hay mejor manera de comer y gozar y tener todas esas cosas estando con Dios, ¿sí? Disfrutándolas verdaderamente estando con Dios. Y lo vamos a leer, dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. O sea que solamente, obviamente, solo hay un significado y hay un disfrute cuando de verdad estamos de la mano de Dios y cuando de verdad estamos bajo la voluntad del Señor. O sea, fuera de la voluntad de Dios nada tiene sentido, ¿sí? Nada tiene, o sea, nada tiene ninguna razón de ser. Ya, por eso usted ve personas allá que hay en depresión, y obviamente es lastimoso eso es lo que pasa, pero por eso hay personas que hay en depresión. Hay personas incluso despidiéndose por eso mismo y desviviéndose por otra manera. Pero entonces podemos ver de que prácticamente, o sea, todo eso, o sea, no tiene ningún sentido cuando Dios está en nuestra vida, ¿sí? Y por eso, y siempre hay un versículo, siempre se ve este versículo, creo que en todas las prédicas siempre lo voy a sacar. Podemos ver allá en Juan 15:5, o sea, que separado de él nada puede ser. O sea, separado de él nada tiene sentido, ya nada tiene ningún significado, ¿sí? Solamente con él, o sea, arraigados a él, solamente ahí podemos encontrar sentido en nuestra vida. Entonces dice en el 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y en el 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y ojo aquí, dice que todo aquel hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. O sea que prácticamente todo aquel hombre que le agrada, podemos ver que ese hombre es favorecido por Dios. Y no es porque, obviamente, no es por decir, que yo como le sirvo a Dios, Dios me hace los mandados, no, para nada. Sino porque, obviamente, aquel que le pone su vida a estar en la voluntad del Señor, obviamente no le hace falta nada. ¿Sí? La sabiduría está, la ciencia está, el gozo está, todo está. O sea, nada nos hace falta. Por esa razón Pablo también decía, es que ya todos nos han sido dados en Cristo, ¿sí? Todo nos ha sido entregado en Cristo, que hoy ya estamos sentados en lugares celestiales, ¿sí? De que hoy ya prácticamente ya lo tenemos absolutamente todo. O sea, ¿de qué nos vamos a quejar? ¿O de qué nos estamos quejando? ¿O de qué nos estamos prácticamente haciendo necesitados si ya tenemos a Dios? O sea, no debería de ser así. No debería de ser así, sino debería de ser una razón más de gozo, una razón más por la cual nosotros entregar nuestra vida delante del Señor.
una razón por la cual deberíamos entregar todas las cosas que tenemos delante del Señor, ¿sí? Todas las cosas, como les digo, la sabiduría, entregarla delante del Señor y que sea Él el que la use, el que la cubre. Nuestros conocimientos igual, para que todo esto sirva para la edificación tanto del cuerpo como también para la edificación y para alcanzar a otras personas que lo necesiten, ¿sí? Entonces dice, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo a quién, a que agrada a Dios. También esto es vanidad del espíritu, ¿sí? Entonces al final, bueno, creo que siempre vamos a tener este ejemplo aquí en este lugar. Y podemos ver de cómo cuando una persona, yo creo que la última prédica que di antes de que pasara lo que pasó, más o menos ponía con ese ejemplo, de ver cuando una persona se dispone a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? De cómo las cosas se dan, de cómo las cosas al final se son puestas al servicio, a pesar de que hay gente impía, a pesar de que hay gente que no conoce al Señor, no sabe que es una persona hija de Dios, podemos ver cómo ellos mismos se ponen y ellos mismos pueden ver y reconocer que hay algo diferente en esa persona. Y lo pudimos ver aquí en este lugar, como pues, vemos que la hermana, ella llegaba a cualquier lugar y vemos cómo le servía, ¿sí? Pero era por lo mismo, de una persona que de verdad, de una persona que de verdad ha dispuesto su corazón para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Que de verdad ha puesto su corazón para de verdad servir y dar a conocer a que tiene que ser conocido, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos ver que todo se cumple y que el testimonio está y que el testimonio se puede ver reflejado a través de las personas cuando de verdad lo queremos ver. Si no, siempre lo vamos a negar, ¿ya? Siempre lo vamos a ver, vamos a preguntarnos, pero ¿y por qué Dios no ora sin mí? Vea mejor cómo una persona se dispone y pongamos nosotros también para que si queremos, pues Dios también obre de esa manera en nuestra vida, ¿sí? Y obviamente yo siempre hago énfasis en esto, no servirle al Señor solamente por algo de cambio, sino porque de verdad Él es fiel y porque de verdad prácticamente Él nos ha rescatado de nuestra vida, ¿sí? O sea, eso ya decirlo es algo muy grande, ¿sí? Es algo muy grande. Y también de que el mayor milagro porque Él lo hizo, de darnos salvación, cosa que nosotros no la podemos alcanzar, ¿sí? Porque así como se nos habla, lo que nosotros no podemos alcanzar aquí, no es que nosotros hiciéramos prodigios grandes o que hiciéramos cosas grandes, porque mucha gente así lo pone. Todo aquello para lo que usted es imposible, un milagro, una cosa que usted necesite, para Dios es posible, y así lo pone. Pero no, si nosotros vemos la escritura es clara, y lo que era imposible para nosotros, que era la salvación, era salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no podíamos, pero solamente Dios sí podía, ¿sí? Entonces, viendo esto, y de que el predicador, que Salomón, decía de que solamente a través de Dios todo cobraba sentido, podemos ver de que al final el Señor Jesús también daba como estos pequeños indicios, no pequeños, sino que se mostraba en sí como la solución verdadera para la vida. Y a mí me llamaba la atención algo, y es de que el Señor siempre se mostró como lo fundamental para vivir, como lo fundamental para vivir. Por ejemplo, para vivir así, obviamente nosotros siempre necesitamos comer algo, ¿sí? Siempre somos necesitados del pan, ¿ya? Siempre somos necesitados de tener algo que comer. Ya necesitamos comida por los nutrientes, por todo lo que sea, uno pues se mata de nutrientes, pues sí, ¿no? Entonces podemos ver de que por esa razón él se presenta como el verdadero pan, como el pan que descendió del cielo. Y busquemos Juan 6:32, por favor. Juan 6:32. Dice, y Jesús le dijo, bueno, aquí vemos de que prácticamente es cuando el Señor hizo los milagros, el milagro de los panes y los peces. Y podemos ver que la gente pues al final andaba buscando por una razón para querer hacerlo rey, para querer entrenarlo en un periodo
terrenal. Pero hay algo que le dice el Señor Jesús a ellos y comienza desde antes, pero nosotros vamos a ver en el 22. Y dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Bueno, si nosotros podemos ver eso, o sea, se presenta como ese pan fundamental para nosotros para vivir. Y por eso dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da cosas así temporales, pero no, sino que da vida al mundo. O sea, se presenta como el pan verdadero, o sea, como ese pan elemental que nosotros necesitamos, fundamental, que nosotros necesitamos para sobrevivir en esta tierra o para tener la vida eterna. Y también aquí se presenta él mismo, en el 25, Jesús les dijo, yo soy el pan. Bueno, en el 24 les dijo, Señor, danos siempre de este pan. O sea, ellos lo que estaban pensando era que él era el panadero, de que él era el que andaba vendiendo pan. Pero no, sino que él les dice, bueno, yo soy el pan de vida. O sea, a mí me tienen que recibir porque yo soy el pan que da la vida. Yo soy ese pan que ustedes necesitan para tener vida eterna. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Quiero ver. Sí, hasta ahí. Entonces, prácticamente podemos ver que el Señor Jesús mismo se muestra como el pan, como ese pan fundamental para nuestra vida, ¿sí? Para vivir, para la vida eterna. ¿Ya? O sea, que nosotros necesitamos a Él para tener esa verdadera vida. No necesitamos un pan cualquiera, sino que necesitamos a Cristo. Ahora, también podemos ver que Él también se muestra como el agua que se hace en nuestra sed, y podemos ver también el caso de la mujer samaritana, y vamos a ir a Juan 4 para esa razón. Juan 4:7 dice, en el 7 dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar, bueno, ya saben toda esa parte, que los discípulos fueron, y al final cuando ellos llegaron, pues comentaron que se te había dado de comer algo, que no sé qué. Pero lo que no sabían es de que el Señor Jesús estaba presentando a él, se estaba presentando a él mismo como la vida eterna, como el agua de vida, como el Cristo. Entonces, por esa razón, aquí podemos ver que en el 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío pides a mí de beber? Que soy una samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, estaba viendo que el problema de ellos era un problema terrenal, un problema físico. Y en el viernes le comienza a decir, bueno, le dice, si conocieras el don de Dios, o sea, el regalo de Dios, o sea, enfrente de ti, yo soy el que él había prometido, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Y dice la mujer le responde, Señor, no tienes con qué sacarla. O sea, todavía está viendo que su problema era fundamental, su problema era terrenal, y que su problema fue solo radicado solamente de tomar una agua física, el agua que nosotros conocemos. Y el pozo es hondo, ¿de dónde fue que tienes el agua viva? O sea, todavía está viendo que su problema pues no era nada más que todo eso. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y aquí podemos ver en el 13, ya lo final de todo esto dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. O sea, ustedes tomando esta agua, prácticamente todos nos está diciendo esto, ustedes beben de esta agua y vuelven a tener sed, no se hacen más, nunca van a ser saciados. De una manera así, porque obviamente estaba siempre su cuerpo, pues tiene ese proceso y nunca será así. Pero dice en el 14, más el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, que prácticamente esta agua, el Señor se presenta como esa agua eterna, como esa agua que nos da la vida. ¿Pero para qué? Para darnos vida a nosotros,
pero también para repartir, ¿sí? Para dar a otro. Sí, porque podemos ver que allá también en Juan 7 también nos dice eso, de que el que haya nacido del agua del Espíritu pues, se va a mantener dando testimonio. Entonces vemos que él se presenta como esa agua fundamental para nosotros para vivir y que, o sea, solamente él tiene esa razón para que nosotros vivamos en esta tierra y esa razón para la que nosotros pues nos dirijamos aquí en esta tierra. Ahora, también podemos ver de que él también se presenta como la luz. Podemos ver en Juan 9:5 como él dice que él es la luz. Podemos ver de que él, pues, bueno, y esto tiene un gran significado, porque podemos ver de que prácticamente él hace el milagro del ciego de nacimiento, y podemos ver que un ciego cuando no mira, obviamente, pues anda a oscuras, anda a tientas, o sea, no ve para nada. Es como nosotros si nos quedamos sin luz ya en medianoche, nos podemos pegar en el dedo pequeño del pie, bueno, en la cabeza, donde sea. ¿Pero por qué? Porque sí necesitamos una luz que nos guíe en todo momento en caminar, ¿sí? Entonces, por esa razón, dice, bueno, primero dice, me es necesario hacer la 24, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y en el 5 él se presenta como salud. Mientras tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. O sea, yo soy el único que puede dirigir su paso, que soy el único que puede darles la razón de existir, la razón por la que ustedes pueden seguir caminando en esta tierra. Y podemos ver en el 6, dice, y dicho esto, escupió una tierra, hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del cielo. Y dice, quiero ver, en el 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y se bien. O sea, dándonos una señal que solamente Él es nuestra lámpara, como dice Salmos, que Él es la lámpara que guía en nuestro camino, que es la lámpara de sus pies que guía en nuestro camino, ¿sí? Entonces, y podemos ver de que Él también se presenta que como prácticamente diciendo, bueno, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy la luz, pero fundamentalmente Él se presenta como el todo, o sea, como la vida. Y podemos ver allá en Juan 10:10, ya para irlo a terminar. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, si nosotros vemos, Él se presentaba como todo lo fundamental para nosotros para vivir, como el pan, como el agua, como la luz, pero sobre todo al final Él se presenta como la razón de ser de nosotros, o sea, la razón de nuestro existir, como la vida, ¿sí? De que solamente en Él tenemos una vida abundante, de que solamente en Él tenemos ese significado para vivir. O sea, no hay nada más, no hay nada menos, solamente Él, ¿sí? Él es el Cristo y Él es nuestra razón de vida. Y ya dice también, bueno, Mateo 16, si nos pueden acompañar, ya para casi finalizar. Este es igual un pasaje que siempre a veces bien seguido, porque está subrayado. Dice en el 21, desde entonces comenzó Jesús a aclarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muertos y resucitar al tercer día. Y bueno, en el siguiente, en el 22, dice que, bueno, Pedro le tomó parte y le comenzó a decir, bueno, Señor, por favor, que esto no me conté, que esto, por favor, tú eres el Señor, tú eres nuestro guiador, tú eres quien nos ha dado muchas cátedras, por favor, que esto no te conté, que yo no te creo que esto te vaya a pasar a vos. Pero, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Podemos ver de que al final, cuando nosotros nos estamos poniendo verdaderamente, y cuando no vemos al Señor Jesús
como esa vida, como esa razón, como nuestra razón de ser, vamos a ver las cosas como una tragedia siempre, ¿sí? Vamos a ver las cosas siempre como algo que por qué pasó esto, por qué el Señor lo permitió. Me acabo de poner esa canción, pero no la voy a decir. Como por qué la permitió, por qué será que todo esto aconteció, ¿ya? Pero cuando de verdad entendemos que las cosas son por un propósito, que Dios permite las cosas por un propósito, pues va a cambiar nuestra manera de ver las cosas del Señor. Y al final vamos a ver de que la manera en que veíamos al Señor Jesús y las cosas que Él permite, ya no las vamos a ver como antes, sino que la vamos a ver de una manera en la que vamos a decir, bueno Señor, tú lo permitiste y tú sabes por qué lo hiciste. Tú sabes por qué permitiste esto en nuestra vida, por qué permitiste esto en nuestras vidas, y permítanos hacer tu voluntad en la nuestra, y que todo esto vaya dirigido a tu voluntad. Entonces, por esa razón le dice él, el Señor también le dice a él, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo. O sea, ya no esté viendo las cosas de la misma manera que antes la veía, sino que tomen su cruz y ahora sigan mi voluntad y sigan en mí. O sea, vengan en pos de mí, ya no van a ser ustedes. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, solamente ahí va a haber un significado para poder vivir. Y también dice, porque qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Ya, o sea, prácticamente lo que el Señor nos estaba diciendo, la única y el verdadero significado de vida que ustedes tienen es siguiendo a mí, muriendo a ustedes mismos, negándose a ustedes mismos. Ya, solamente a través de mí pues tienen la vida eterna, no les hace falta nada, y solamente a través de mí pues prácticamente lo tienen todo. Y ahora vámonos a 2 Corintios 5, bueno, yo creo que ya saben para dónde vamos. 5:14. Y si bien podemos ver de que el Señor por esa misma razón nos llamó a negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él obviamente no iba a estar aquí en esta tierra de una manera permanente, sino que Él iba a morir por nosotros. Pero no iba a morir por una razón solamente porque sí, ¿verdad? Sino que Él iba a morir para que también nosotros nos entregáramos como ejemplo también a muerte. ¿Sí? Porque dice en el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea que si Él murió, nuestro deber ¿cuál es? Negarnos a nosotros mismos y morir también a nosotros mismos. ¿Sí? Morir a todo lo que nosotros somos. Y por todo murió para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocimos así. O sea que ahora ya no vemos las cosas de una manera terrenal, sino que ahora vemos a Cristo de una manera en la que Él quiere que lo veamos, de una manera en que Él es nuestro Señor, nos negamos por nosotros mismos y hoy lo seguimos a Él y le servimos porque ya hemos muerto. Y el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces podemos ver de que solamente a través de Él pues tenemos ese verdadero significado de vida. O sea, de que si Él murió por nosotros debemos vivir, no porque nosotros podamos, sino porque el Cristo está en nosotros y Él va a ser todo ese que tiene que ir creciendo en nosotros para que nosotros vayamos jugando, ¿sí? Para que Él vaya haciendo su voluntad en nosotros. Si no, de lo contrario, pues obviamente siempre nosotros vamos a vivir, nosotros siempre vamos a gobernar en nosotros mismos, y va a ser en vano, ¿sí? Si en verdad nos disponemos y de verdad pues hacemos lo que Él quiere, pues ahí todo pues, se va a ir dando, ¿sí? Se va a ir dando, pero no porque nosotros lo hemos buscado así o porque buscamos hacernos por algo a cambio, sino porque Él así lo ha dicho, de que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas al final van a ser añadidas, ¿no? Igual, gracias a Dios. Entonces, en el 15 de Santiago 4, ya no les digo que lo busquen, ya es. Dice,
En el lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Vuestra soberbia es toda arrogancia semejante es mal. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de hacer lo bueno, que es predicar y demostrar el Evangelio a través de toda la Escritura, y si no lo hacemos, pues eso es el pecado para nosotros. Entonces, pónganse de pie o vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos has permitido el poder escuchar, Señor, poder hablar tus palabras. Entendemos, Padre, de que ya no somos nosotros, que ya no somos nuestras pasiones, Señor, nuestras cosas, que deberían de ser importantes para nosotros, Señor, sino que debería ser tu vida importante para nosotros. Y que de verdad, Padre, más que solamente hablarlo, decirlo, Padre, o solamente ponerlo así, Señor, que de verdad pueda ser una vida para nosotros y que podamos dirigirnos con sabiduría, Señor, y sobre todo con la sabiduría tuya, Señor, que tú nos das a través de Cristo. Gracias, Padre, porque nos hace ver, Padre, lo que tú quieres, pero que siempre, Señor, podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor, que no nos dirijamos, Señor, con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros pues bien nos parece, sino que podamos dirigir conforme a lo que tú quieres, conforme a lo que tú dices, conforme a tu sentir, y conforme a lo que tú quieres, porque eres nuestro Señor, y por lo tanto ya no nos mandamos a nosotros mismos, sino que aquel que es Señor de nosotros, pues ahora nos manda a nosotros. Y gracias, Padre, porque nos ha permitido, Señor, estar en este lugar desde mucho tiempo, seguimos afirmando, y que cada día puede ser una oportunidad para seguir creciendo en tus palabras, en el conocimiento y en sabiduría, y también en espíritu. Damos gracias por el poderoso Jesucristo. Amén y amén.